Muy buen día con todos los presentes. El día de hoy nos encontramos con la arquitecta y fotógrafa Michelle Narváez. El motivo de esta entrevista es el siguiente. En primera instancia es para conocer tanto su método proyectual y su afinidad dentro de la fotografía arquitectónica. Y al mismo tiempo es por consolidar una base de datos dentro de nuestra investigación, que en este caso está titulada como el uso de la maqueta para la concepción del espacio arquitectónico. Bueno, en primera instancia me voy a permitir presentar a la entrevistada. En este caso es la arquitecta Michelle Narváez. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Chimborazo y dentro de sus afinidades, la fotografía siempre ha sido un elemento muy importante dentro de su espacio proyectual. Y ya que en esta investigación el motivo es indagar dentro de los diferentes métodos proyectuales de los artistas y arquitectos, pues nos hemos permitido poderla invitar. Y bueno, en primera instancia, Michelle, muy amable por poder darnos de tu tiempo. Yo sé que al final todas las personas tenemos pues diferentes situaciones, la verdad, a la hora de poder trabajar y más cuando uno está egresado. A veces es como un lapso de tiempo difícil, pero bueno, en primera instancia te agradezco. También un motivo interesante es de que dentro de su defensa de tesis me he permitido revisar todo su tesis, y es muy interesante porque es la primera tesis de fotografía y arquitectura dentro de nuestra universidad, y lo cual también, Michelle, muchas felicidades. Gracias, Es bonito gracias. que pongas ese ejemplo, ese primer granito de arena, que es el primer paso, es lo más importante. Así es. Es muy importante y también desafiante. Entonces, muchas gracias por todo eso, también por haber aceptado la entrevista. Y eh, bueno, empecemos la entrevista como tal, ¿no? En primera instancia, Michelle, me encantaría que por favor nos comentes un poco de cuál ha sido tu experiencia con la fotografía de maquetas en tus proyectos de arquitectura. Ya. Nada, primero igual agradecerte, Dieguito, por invitarme a esta entrevista. Y a ver, la experiencia te voy a contar un poco. Creo que dentro de la carrera siempre hemos tenido esta abertura, ¿no es cierto?, para poder experimentar con diferentes tipos de arte, ¿no es cierto? Creo que la arquitectura en sí nos conlleva a estar abiertos a este tipo de cosas. Entonces, la fotografía igual, como todo, es un arte también. Y qué mejor manera de poder representar, o mejor dicho, llevar a conceptualizar nuestras maquetas de manera más visual, a través de la imagen que podemos obtener con la fotografía. Entonces, siempre creo que desde que tuvimos el primer taller de diseño, ya empecé yo a experimentar con la fotografía también. Y otra cosa importante fue que justo en mi caso ya vino la pandemia. Entonces era un recurso necesario pues para poder mostrar la maqueta en sí. Entonces ahí ya también empecé a experimentar esto de la fotografía para las maquetas. Sí, de hecho, permíteme comentarte dentro de lo que dices. Yo creo que un punto clave dentro del uso de lo que viene a ser la fotografía, primero en el medio en el que vivimos, estamos hablando de una era digital de los Así años es. 1000, una agresiva era digital, porque siempre ha habido avances tecnológicos, pero en los últimos 20 años ha sido más agresivo. Y la pandemia fue un momento, por supuesto, muy grave, ¿no? Sí. Hubieron pues, muchos fallecimientos, situaciones económicas globales muy fatales y demás. Pero cuando uno es estudiante, ¿cómo seguir estudiando? Esa era la pregunta, ¿no? Claro. En ese tiempo, pues, se improvisó utilizando mecanismos como Zoom, Microsoft Teams, Así es. que, bueno, yo nunca los había utilizado, ¿no? A lo mucho, una videollamada y demás, pero era interesante porque ¿cómo se hacían las revisiones? Arquitectura es una carrera muy práctica. Así es. Hablamos de una práctica constante, no... Si bien revisamos bibliografía y demás, no, todo es práctica, es dibujo, es pintura. Y más que nada igual tener este contacto con el docente también, ¿no? O sea, de las revisiones y todo como muy físico. Sí, por supuesto, y más que todo al enviar nuestras actividades, pues sí, podemos quizás nosotros escanear en un escáner tradicional, pero cuando hablamos de arquitectura nosotros no dibujamos en 1:4, dibujamos en formatos grandes, formatos que nos permitan liberar nuestra imaginación también, ¿no? Entonces lo más fácil era una fotografía y, por ejemplo,
es más allá de nosotros tomar una fotografía, es cómo hacer que esa fotografía llame la atención. Recuerdo que cuando yo estuve en Diseño 2, ya en la entrega final nos pidieron una maqueta, genial. Cuando uno es estudiante, lo que se hace, se lleva el banner, la maqueta debajo o en una Claro. especie de estructura. Ujú. Pero cuando estamos en era digital, estamos en esta situación del ¿Cómo COVID, lograrlo? ¿cómo lograrlo? Ujú. Recuerdo que en mi caso yo tenía una maqueta monocromática, que era blanco. Ya. Nos habían pedido todo blanco, chévere. Ujú. Yo hice lo más básico, Ujú. cogí y puse un fondo negro y le tomé fotos. Me salió bastante bien, pero por supuesto, o sea, siempre hay un margen más de mejora, ¿no? Entonces, al Claro. final es interesante ver qué conceptos o qué ideas, ya no como solo arquitecto, sino como alguien que está instruido y Ujú. que tiene una afinidad por la fotografía, cómo pulir eso. Y por ejemplo, Ujú. eh, algo interesante aquí de lo que me está hablando es fotografiar maquetas, al Sí. final es lo interesante. Pero dentro de nuestra práctica como arquitectos y como estudiantes también, ¿cuáles han sido las maquetas que más dificultad te han traído para ti fotografiar o capturar con un lente? Em, a ver, aquí también, Dieguito, hay que entender, o mejor dicho, en mi caso particular, creo que asimismo, hablando arquitectónicamente, ¿no? Como arquitectos, cada proyecto tiene su desafío. Lo mismo para las maquetas. O sea, cada maqueta tiene su propio desafío, tiene su propia esencia, la que como fotógrafo debes tú entender para poder fotografiar. Entonces, en realidad no considero que haya una maqueta en especial o un tipo de maqueta en especial que sea más desafiante. Creo que todas tienen su grado de eh, desafío, se podría Ujú, decir, ¿no? Pero a ver, así como hay obras arquitectónicas en las que tal como están presentadas, tú vas las fotografías y salen unas fotografías hermosas, lo mismo para las maquetas. Si tu maqueta está bien lograda, no va a haber mucho desafío como tal para poder fotografiarla, es decir, las fotografías van a salir muy bien, ujú. no hay más que retocar ahí. Pero, sabes, como siempre, hay veces en las que como estudiante tal vez no logras terminar la maqueta a detalle, tal vez como querías o por ahí falta algo. Pues entonces ahí viene la fotografía un poco a ayudar, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez revisando qué ángulo estaría mejor fotografiar, qué luz podría utilizar para que, no sé, resalte ciertas cosas de la maqueta. Entonces, como te digo, creo que lo importante ahí es entender cómo poder resaltar a la maqueta como tal y creo que ese es el desafío real. Ujú. Claro, por supuesto. Y de hecho, algo interesante de lo que mencionas es un buen trabajo también se va a complementar con una buena fotografía. Totalmente. Claro, por supuesto, porque al final yo siempre digo, un buen resultado no es porque algo se hizo bien, sino porque varias cosas se concatenaron y cada una se trabajó de buena manera, ¿no? Así es el Y por proceso. ejemplo, algo interesante que tú mencionas, dices un ángulo, una situación y demás. Por ejemplo, hablando técnicamente dentro del ámbito de la fotografía en este caso, Ujú. ¿cuáles consideras que son los principales elementos a los que se les debe prestar atención a la hora de fotografiar una maqueta, por ejemplo? Ok, mira, para empezar la iluminación. La iluminación es muy importante para poder obtener contrastes, para poder obtener igual profundidad a la hora de tomar la fotografía. Otro aspecto importante es la composición, obviamente, y esto como arquitectos creo que ya lo tenemos incorporado en nuestro chip, entender cómo componer bien el espacio para poder resaltar el objeto al que deseamos fotografiar, en este caso las maquetas. Otro punto a resaltar son justamente los ángulos, cómo yo quiero pues ubicarme, vaya con la cámara como Ujú. tal para obtener buenos ángulos fotográficos. Y otro aspecto también puede ser, por ejemplo, no sé, el encuadre, obviamente, aspectos ya un poco más técnicos que son, por ejemplo, la apertura de la cámara, el ISO, la exposición, etcétera. Ya son aspectos un poquito más Ujú. técnicos de cámara como tal, ¿no? Claro, por Ujú. supuesto. Y por ejemplo, si bien es muy importante, como en toda actividad,
ser fotógrafo también es ser artista, ¿verdad? Así es. Algo interesante es que una cosa es tener una muy buena práctica, una muy buena destreza, como en este caso manejar cada uno de los elementos que nos acabas de decir, pero también es interesante saber o tener muy buenos mecanismos para poder realizar eso. No es lo mismo tomar una fotografía, por ejemplo, con un teléfono, que puede ser un móvil de cualquiera, pero no con una cámara profesional. Y, por ejemplo, a la hora de tomar todo este tipo de fotografías, de maquetas y demás, ¿cuáles consideras que son estos elementos, llamémoslos básicos o necesarios para poder capturar la fotografía de una buena forma? Elementos básicos. Mira, con este tema de la iluminación, hay dos tipos de luces como tal. La una se le llama luz principal o key light. De ahí tenemos unas luces secundarias o también llamadas como field lights. Y en el caso de que tengas disponibilidad, también el uso de reflectores es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la luz principal, dependiendo de la maqueta, obviamente, se le suele ubicar más o menos a unos 45 grados sobre la maqueta, ¿no? Se puede tener una o dos luces principales. ¿Ya? La fill light, en cambio, o luz secundaria, se suele poner un poquito más abajo para poder generar menos sombra a la maqueta y por lo general en el mismo eje de la cámara se suele poner. Y pues bueno, de ahí vienen los reflectores, en el caso de que dispongas de estos reflectores, los cuales a través de la luz interna, que es como plateada, eso ¿Ya? nos ayuda a rebotar las luces y suavizar las sombras. Entonces, este tema de iluminación creo que es fundamental para poder obtener una buena imagen final, ¿no? Para poder fotografiar bien. Dentro de todo esto también, en mi caso personal, utilizo mucho la luz natural. Yo creo que la luz natural es un potente, ¿cómo te puedo decir?, recurso para poder obtener una buena imagen. Ahora bien, ¿cómo utilizar la luz natural? Es realmente muy simple. Te acercas a una ventana o a un espacio donde pueda filtrar bien la luz y con eso ya vas regulando tu cámara para poder obtener la imagen deseada, ¿no? Eso como principal. De ahí como elementos secundarios, pues bueno, disponer de una cámara sería ideal, ¿no? Claro. Disponer de una buena cámara reflex creo que es importante. Pero bien, si es que igual estás como todavía dentro de la universidad, tal vez no dispones de una cámara, el celular también es buen aliado, o sea, también si lo puedes ahí configurar bien, etcétera, puedes sacar muy buenas fotografías también. Claro, y mira, por ejemplo, de lo que hemos hasta el momento hemos hablado, algo interesante es de que hemos hablado de cómo capturar una imagen, una fotografía, de, en este caso, una maqueta. Como yo al principio lo dije, estamos hablando de una maqueta que a veces íbamos a exponer y demás. Pero algo que al menos desde mi juicio siempre ha sido mi crítica, una crítica que considero que es bastante constructiva, es el hecho de que nosotros también debemos valorar el proceso. A veces somos de las personas que tomamos la foto a la maqueta final y demás, que sí es muy chévere porque al final pues, cortamos a láser, lo hacemos a mano, lo coloreamos, monocromía y demás, súper genial. Pero también yo siempre considero de que el proceso también es muy importante, porque más allá de conocer la idea final que puedo leer en la memoria técnica del proyecto final o ya ver dentro de las diferentes ilustraciones, a veces entender exactamente solo cuál fue la génesis, cómo inició, también me parece muy importante. Y por ejemplo, en este caso me gustaría preguntarte en qué procesos de diseño consideras que es importante la fotografía, más allá del proceso final, que como te digo, lo hemos comentado, que siempre es la entrega final y demás. Porque, por ejemplo, bueno, una idea más o menos de esta situación, o por qué la pregunto, es porque hay arquitectos que trabajan mucho la maqueta, desde solo maqueta, no realizan quizás trazos en dos dimensiones, y por ejemplo, a veces ellos ahí utilizan ese recurso, pero eso es quizás solo en esa parte creativa, no sé, dentro de tu experiencia, ¿en qué partes del proceso creativo consideras muy importante la fotografía o en cuáles también lo usas tú en este caso? A ver, dentro de este punto creo que es importante destacar igual, ¿no? Lo que tú dices.
abrazar el proceso, ¿no? Por lo general, sí, si bien es cierto, es importante presentar obviamente el resultado final, todo, literalmente desde que se empieza la idea, es importante capturar. Y este recurso se llama, de hecho, o tendencia, se llama storytelling, ya, dentro de la fotografía. Y eso creo que es, para mí, personalmente, súper importante, porque vas justo contando una historia a través de las fotografías. Entonces, por ejemplo, no sé, tienes tu entrega final, o bien estás trabajando en grupo, o bien de manera sola, y tienes que contar, porque por lo general en los talleres igual, por ejemplo, nos pedían bitácoras, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era súper importante ir fotografiando todo el proceso. O sea, desde que nos reuníamos, conceptualizábamos ideas, iniciábamos los primeros bocetos, pues todo eso, ir fotografiando es justamente lo que te digo, ir haciendo un storytelling, ¿no? Ir contando, ir haciendo una narrativa de cómo llegaste al producto final. Y eso es súper valioso, ¿no? Claro, y por ejemplo, ya yendo un poco más específico, nosotros como arquitectos siempre diseñamos a escalas, Sí. porque pues, nos es imposible realizar la maqueta de forma real, porque no es parte de nuestra proyección, y nosotros nos formamos en todos los sentidos, tanto el dibujo, en diferentes técnicas, con el uso de escalas, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tú utilizas para dar esta sensación de magnitud, de profundidad o de sensación en general, porque no solo son las que acabo de mencionar, a una maqueta, considerando que la maqueta es una representación a escala de lo que viene a ser un elemento en la vida real? Ya. El primer recurso creo que obviamente es ir ubicando como objetos dentro de la maqueta mismo para permitirnos de una vez entender, digamos, la escala como tal. Entonces, por ejemplo, vegetación, figura humana, ok, esto es súper importante, ¿no? Te hablo como arquitecta como tal. Pero al momento de tomar la fotografía, esto nos hace entender súper claro la escala como tal y también saber tomar la fotografía desde diferentes ángulos. Esto es clave porque si yo hago una fotografía, por ejemplo, en contrapicado, que es, digamos, desde un ángulo bajo y oblicuo, yo me permito generar esta monumentalidad a la maqueta como tal. Entonces, un recurso puede ser justamente este contrapicado para obtener esta mayor escala, este efecto de monumentalidad. Otro puede ser, no sé, dependiendo igual de lo que tú quieras obtener, ¿no? Puede ser en picada, que en cambio es justamente desde arriba hacia abajo, entonces, no sé, quieres mostrar en planta el proyecto, pues este es un buen recurso también. Entonces, justamente esto de ir jugando con los ángulos o los diferentes puntos en los que yo puedo tomar la fotografía, es importante para obtener estos parámetros de profundidad, de escala, magnitud, etc. Claro, y por ejemplo también, más allá de la fotografía, a veces nosotros en calidad de arquitectos, al menos cuando armamos nuestras láminas o cuando terminamos de modelar en 3D, que también es un recurso actual, nosotros utilizamos diferentes programas de postproducción en el cual quizás algún elemento que se nos pasó en ese momento, que queremos más aún remarcarlo de lo que ya se remarcó en ya sea una fotografía y demás, es muy interesante. Y por ejemplo, me gustaría saber cuáles son estos recursos que te digo de postproducción que tú como arquitecta y fotógrafa utilizas. Ya, verás, primero quisiera aclarar un punto. En mi experiencia personal considero, sobre todo en la fotografía, a mí no me gusta mucho el tema de la postproducción porque considero que la imagen debe ser fiel a lo que tenemos en la realidad, ¿no? Sin embargo, sí, obviamente existen softwares muy útiles, ¿ok? Al momento de hacer la postproducción puedes utilizar Adobe Lightroom,
o también Photoshop, que igual son muy buenos softwares para este tema de la postproducción. En Lightroom, por lo general, si es que hago postproducción, suelo hacer algo muy sutil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ajustes en tema de contrastes, en altas de luces y sombras, saturación. Si la fotografía está en blanco y negro, como digo, este tema de las altas de luz y sombra nos permite justamente generar más contraste en la fotografía como tal. Tal vez igual un poco el retoque de iluminación, ¿ok? Para obtener lo que deseo. Pero más allá de eso, como ya meterme mucho a la postproducción de, por ejemplo, retoque a través de Photoshop como tal, no me gusta porque considero que tú como fotógrafo ya debes ir con esa idea premeditada incluso de que vas ahí porque ya sabes lo que quieres obtener. Claro. O sea, no vas ahí al azar y dices, voy a intentar a ver qué sale si es que hago así o hago de otra manera, sino que tú ya tienes esas ideas en tu cabeza, ya sabes lo que quieres obtener, entonces como que esta parte de la postproducción tal vez en ciertos parámetros más sutil, ¿no? Como te digo, para mí lo primordial es tratar de mantener la imagen lo más fiel posible a lo que tengo en la realidad. Sí, mira, por ejemplo, así como tenemos esta especie de programas que nos ayudan, ¿no?, para la postproducción, en la actualidad, con esta evolución bastante, como lo dije al principio, bastante rápida de la tecnología, actualmente se habla del término de una fotografía digital, de fotografía digital avanzada, aún con esa terminología. Y, por ejemplo, ¿has utilizado alguno de estos mecanismos de fotografía digital dentro en este caso, tu producción fotográfica? Bueno, dentro de esto de la fotografía digital avanzada, es justamente también se relaciona a este tema del uso de softwares, ¿no? Entonces, te podría decir que sí, aunque no es de mis favoritos. Okay. Soy una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Analógica, se podría decir en este caso. Entonces, como que esto de la tecnología sí es importante, estamos dentro de esta era tecnológica, pero sí, o sea, si yo puedo evitar un poco el utilizo de los softwares digitales como tal, prefiero. Claro, y por ejemplo, bueno, a mí me parece muy interesante la situación por el hecho de que se reivindica mucho más lo que viene a ser el producto artesanal, porque al final yo siempre digo, somos artistas, nos dedicamos a diferentes ramas, pero los artistas son artesanos, son personas que dedicamos nuestra creatividad muy inherente en nosotros, ¿no? Que no dependemos pues, de un elemento exterior que sea dominante en todo esto. Y me gusta, porque te digo, se reivindica esta situación, nos valoramos, que quizás a veces ese es el problema de que uno se dice, pues ahora yo ya tengo una cámara en un teléfono celular, y a veces se trata de relegar hasta cierto punto a la actividad de un fotógrafo, que no está bien, porque todos podemos tomar fotos, genial, pero no todos podemos tomar una buena foto. Es como todos podemos dibujar en un papel, todos podemos hacer, pero no todos podemos hacer un buen trazo que decante en una producción artística de calidad, porque son cosas que, yo siempre digo, son inherentes de nosotros. A veces ni siquiera le dedicamos un tiempo muy exorbitante a aprenderlo, porque ya parte de nosotros, es muy normal. ¿Sabes? Es como ese valor agregado, le digo yo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, como te digo, yo no tengo nada en contra de la tecnología ni de los softwares, ni mucho menos faltaba, porque a la final, en cambio, como arquitectos, obviamente estamos relacionados con, no sé, muchos softwares, ¿ok? Pero sí trato de que este aspecto de la fotografía sí sea, como tú bien dices, un poco más artesanal, ¿no? O sea, lo más fiel posible a lo que tengo en la realidad. Claro, y como te digo, eso es lo importante, o sea, al final realizar nuestra actividad que nos gusta, esa es otra cosa, nos gusta y nos apasiona. Y por ejemplo, así como hablo de este término de pasión, yo siempre digo que nuestro trabajo de fin de carrera debe ser algo apasionante, debe ser el resultado de lo que hemos trabajado por años, porque no es una actividad de un mes, un año, no, tenemos años. Y cuando yo revisé tu tesis,
revisé justo eso. Vi que había una pasión dentro de la diagramación, fotografías que incluías, la indagación mismo, porque al ser temas que no son tan comunes dentro de una producción, en este caso nuestra carrera, no tenemos mucho de quién guiarnos de golpe, Sí. porque por lo general a veces uno siempre toma referencias, así como cuando proyectamos, vemos buenos referentes. También nosotros cuando queremos hacer alguna actividad que no la hemos hecho, buscamos al principio un referente. Y tu tesis, como te digo, es muy interesante por la situación. Gracias. Es esa fotografía y la arquitectura y es el primer decantamiento de esta proyección, ¿no? Y algo interesante que al menos a mí me llamó mucho la atención es la situación de tu tesis en el titular. Hablamos de una valoración arquitectónica a partir de la fotografía. Así es. Y me parece muy interesante porque de lo que yo revisé, estamos hablando de un proceso en donde utilizamos estas situaciones técnicas y propias del mundo de la fotografía para poder dar esta valoración, como su término mismo lo dice, a la arquitectura. Y la verdad me gustaría que nos hables justo de esta temática que hablamos de valoración arquitectónica a partir de la fotografía. Justamente, no, Dieguito. Por lo general, y bueno, a través de mi investigación realizada para la tesis, este tema de la valoración es súper importante, ¿no? Tú sabes que como arquitectos siempre tratamos de extraer conceptos o dar incluso conceptos a la arquitectura. Pero, ¿qué herramientas tenemos a disposición para hacerlo? No, entonces desde ahí partió como mi cuestionamiento, en realidad, ok, tenemos, no sé, arquitectos, no sé, por ejemplo, tú que eres excelente para el dibujo, para poder representar y valorar incluso, ¿no es cierto?, la arquitectura a través del dibujo. Tenemos otras personas, no sé, que tal vez lo hacen a través de maquetas, ¿no es cierto? Y yo dije, bueno, ¿por qué no utilizar justamente la fotografía, que me parece una herramienta brutal, para poder valorar a sí mismo la arquitectura, ¿no? Y de ahí partió Dieguito en realidad. Entonces yo decía, pues bueno, ¿de qué manera puede la fotografía realmente valorar la arquitectura? O sea, ¿cómo podemos lograr obtener una respuesta a través de la fotografía? Y ahí empecé a desplegar varios temas, pero dentro de esto un punto muy importante era justamente entender cómo la imagen le llega a la persona que la va a ver, al usuario como tal. Y yo justamente partía de eso para también entender la diferenciación, ¿no es cierto?, de los tipos de imágenes que existían, o que existen, mejor dicho. Entonces ahí pues deriva todo esto de también la relación que existe entre imagen y valoración. Entonces, como te puedo decir, hay diferentes tipos de imágenes. Hay la imagen inmobiliaria que, no sé, lleva ciertos parámetros muy claros para que así sea. Hay imágenes académicas, como son las fotografías de maquetas o igual imágenes de renders, pero hay una imagen en la que yo hablo también en mi tesis que es a la que yo quería llegar, que se llama, o mejor dicho, se le denomina como imagen poética. No, mejor dicho, a la que yo denomino como imagen poética. Entonces, esta imagen, para entender este tipo de imagen, hay que relacionarse también un poco con incluso la filosofía, ¿no? Entonces, yo investigué, encontré dos filósofos muy importantes, franceses del siglo XX más o menos. El uno se llamaba Henri Bergson, el otro Gaston Bachelard, y ambos, fíjate que nos hablan de la intuición, ¿no? De la intuición del ser. Entonces, ¿qué nos dicen? Que básicamente el ser humano está intrínsecamente unido a la intuición, a lo que nuestra mente percibe. ¿Y cómo lo percibe? A través de imágenes
y esto nos permite relacionarnos con nuestro entorno. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, de ahí yo dije, bueno, interesante, o sea, si yo doy una buena imagen, esto le va a llegar al usuario y de qué manera el usuario puede percibir esto y de qué manera el usuario puede comportarse. Claro. O sea, es algo increíble, impactante realmente. Entonces, luego de esto ya yo empecé a investigar sobre esto y de ahí pasé justamente, mejor dicho, lo relacioné con un arquitecto teórico también súper importante que se llama Juhani Payasma, el cual también nos habla de dos tipos de imágenes. Una imagen que él define la imagen que esclaviza, que es justamente una imagen más superficial, ¿no? Una imagen relacionada al mundo que se podría decir académico, no por desmeritar absolutamente, ¿no? Aquí estamos hablando de sentidos como tal. Entonces, él denomina esta imagen más superficial. ¿Por qué? Porque solamente utilizamos un solo sentido, la vista. Entonces, hasta ahí queda. Pero la compara con lo que él denomina la imagen que libera, a la que yo relacioné la imagen poética, en la que en cambio no queda simplemente la vista como único sentido, sino que ya se tiene una experiencia corporal, es decir, se activan todos los sentidos, una imagen que te impacte, una imagen que llegue realmente a despertar todos los sentidos, imagínate, ¿no? Qué loco. Entonces, a eso fue a lo que yo quería llegar con el producto final en mi tesis como tal, y quería justamente evocar sensaciones al momento de que las personas vean las fotografías. Y bueno, esto llevándolo a la fotografía académica, a la fotografía de maquetas, creo que también se puede lograr, obviamente, ¿no? Dependiendo justamente del estudio que haya detrás y de cómo tú quieras representar o llegar al resultado final. Claro, y de hecho, mira, permíteme decirte algo. El concepto de imagen poética es un concepto que, por supuesto, al revisar tu tesis lo había visto, pero me llamó la atención independientemente de tu tesis, porque cuando yo realicé mi tesis también había revisado el concepto como tal, no el término, pero sí el concepto. ¿Por qué? Cuando abarqué mi tesis, yo hablaba del dibujo, el dibujo como un método primero eh, de experimentación, luego de análisis y termina en un método de enseñanza, porque al final lo que aprendemos y tenemos la capacidad de transmitir, también tenemos la capacidad de poder enseñar, ¿no? Y cuando hablamos de imagen poética es interesante el hecho de que de forma indirecta, pero que siempre se llega a considerar muy intrínseca, hablamos de comunicar. El dibujo comunica. ¿Por qué? Porque el dibujo y la fotografía tienen algo muy coherente entre los dos, algo que siempre los va a llevar de la mano, y es de que son lenguajes universales. Así es. Sí, nosotros quizás no hablamos todos los idiomas, que son muchos, pero una imagen le puede llegar a cualquiera y cualquiera la va a entender en cualquier contexto, en cualquier situación política, en cualquier situación económica y demás. Y es interesante porque a partir de un dibujo se puede comunicar ideas. Y la fotografía, la fotografía está intrínseca en el proceso creativo. Estamos hablando del proceso proyectual y también una maqueta final también nos muestra ya, quizás solo la imagen final, pero nos la muestra. Entonces, me gustaría que nos hables cómo la fotografía comunica ideas, cómo nos hace llegar, o quizás no, porque también no todo puede ser positivo o asertivo, cómo nos hace llegar, en este caso, como arquitectos, puede ser a un cliente, y como estudiantes puede ser en este caso a un docente al cual estamos realizando una práctica, un trabajo. Mira, justamente, ¿no? Lo que te decía y retomando un poco esto de la imagen poética, creo que debe haber antes que nada un estudio previo realizado para tú saber exactamente de qué manera poder fotografiar a la maqueta y de qué manera esa imagen va a transmitir un mensaje. O sea, de que cualquier imagen que tú vayas a realizar debe tener un significado.
O sea, no puedes ir y tomar la fotografía, como decía, y ya, ahí está. Lo que sea, pues que sea. Ujú. No, realmente creo que antes debe haber un estudio previo para poder yo realmente llegar a transmitir algo, realmente llegar a dar un mensaje a través de mi imagen, como dices tú, un lenguaje universal, correcto. Entonces, si yo quiero obtener eso, pues obviamente debo entender antes de hacer como que el clic, entender realmente cómo puedo yo transmitir un mensaje a través de mis imágenes. Creo que eso es súper importante. Entonces, el estudio previo, incluso si es que tienes la oportunidad, realizar una pequeña bitácora, ¿no? De cómo tal vez, no sé, ir apuntando, ¿no? A las 8 de la mañana, no sé, si quiero utilizar la luz natural, 8 de la mañana hay esta inclinación, hay este tipo de iluminación, pues bueno, tal vez por aquí puedo resaltar, no sé, la vista en planta de mi maqueta. 3 de la tarde y otro tipo de iluminación, tal vez por aquí puedo yo hacer fotografías un poquito más con zoom para resaltar los espacios interiores de la maqueta, porque así tengo mayor contraste, etc. Entonces, es justamente tener este entendimiento de la maqueta para poder yo lograr juntar un significado detrás de la imagen que yo vaya a mostrar. Entonces, ahí te garantizo que el rato que tú quieras presentar la fotografía a un cliente o en el caso académico quieras presentarlo a un docente, va a quedar impactado. ¿Por qué? Porque hay un significado detrás. Claro, y mira, algo interesante, nosotros hablamos de un método, hablamos de una metodología que se aplica en la academia Ujú. y nosotros también como profesionales lo aplicamos para nuestros clientes en el cual mostramos un resultado, mostramos una idea y demás, pero también a veces debemos pensar en el método, Ujú. pero un método en donde esté intrínseco la fotografía. Por ejemplo, Sí. algo interesante también que me gustaría saber es cómo consideras que se debería aplicar la fotografía, ya no desde el aspecto de verlo como un resultado final, un proceso, sino como un método para enseñar arquitectura, en este caso los estudiantes, que a veces nosotros tenemos métodos pues que ya se han utilizado en la academia y genial, pero a veces no se utiliza mucho la fotografía. Ujú. Entonces, ¿cómo podría ser un método en donde la fotografía está intrínseca dentro del proceso? Eh, Verás, creo que, bueno, a partir de esto, como fotógrafos, en realidad, como arquitectos, diré, perdón, ya tenemos un poco incorporado varias técnicas que se pueden replicar en la fotografía. ¿A qué me refiero? Que nosotros ya desde la academia pues tenemos todos estos parámetros en nuestra cabecita de, ok, cómo va a ser la composición, el encuadre, la iluminación, el juego luz y sombra, como que esto ya lo tenemos. Ahora, todos estos parámetros pues pueden ser bien transferidos al aspecto ya de la fotografía como tal. Y como tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo esto puede ser un método para la enseñanza? Ya te digo, o sea, todas estas cosas que nosotros ya tenemos aprendidas, las podemos transferir a la fotografía y de esto podemos realmente llegar eh, mejor, o sea, de una manera mejor al estudiante. ¿Ok? ¿Por qué? Está bien, yo obviamente no desmerito absolutamente nada dentro de la academia, o sea, obviamente el arquitecto per se debe saber dibujar, debe saber representar, debe saber utilizar software, etcétera, etcétera. Pero si además de todo esto puede también utilizar la fotografía como una herramienta, pues mucho mejor. Y sí creo que es importante que la fotografía esté dentro, tal vez no como, bueno, sí, tal vez sí, como materia, como tal dentro de la academia. ¿Por qué? Porque la fotografía es ¿cómo te puedo decir? Una representación, a la final sigue siendo una representación gráfica, pero multidimensional. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Creo que la fotografía, al momento en el que, como te decía yo, casi al inicio,
Por lo general, la fotografía debe, desde mi punto de vista, representar o ser el representante de manera fiel a lo que yo tengo. ¿Okay? Y aparte de esto, tener el valor agregado de generar algo al usuario, de generar una sensación, una experiencia, etc. Eso es lo que hace de la fotografía un elemento, para mi punto de vista, súper importante dentro de la academia y un método genial para poder llegar realmente al estudiante. ¿Okay? Porque una cosa es coger y decir, ok, hagan el render de tal proyecto, y otra cosa es ir al proyecto, estar ahí, vivirlo, experimentarlo y fotografiarlo. O sea, es algo completamente diferente, ¿no? Ahora no te estoy diciendo, no sé, estamos estudiando el Centro Pompidou, Diego, tienes que ir al Centro Pompidou a fotografiar, no, obviamente no, pero sí considero que es un método súper importante para poder obtener un buen resultado dentro del aprendizaje como estudiante, ¿no? Entonces, así no lo enseñan en la academia. Tú personalmente, como estudiante de arquitectura, sí creo que sería bonito que tengas esta exploración con la fotografía, porque incluso se logra vivir la arquitectura de una manera distinta. ¿Okay? La vives desde una manera, creo yo, mucho más sensorial, mucho más de experimentar las cosas, ¿no? Y dentro de todo esto, igual te puedo nombrar a un teórico súper bueno que se llama Bruno Zevi, y él dice en su libro Saber ver la arquitectura, dice, sí, renders, maquetas, todo esto sí te muestran, sí tiene una metodología obviamente detrás y sí te muestra un cierto modo de ver la arquitectura, pero la fotografía tiene este valor agregado, tiene esta multidimensionalidad dentro de ella. O sea, el fotógrafo tuvo que experimentar ahí en primera persona para poder mostrarte esa fotografía, esa imagen. Entonces, él vivió eso y presentártelo a ti es como presentarte parte de su experiencia. Entonces, mira tú qué interesante, ¿no? Y como siempre digo, ese es el algo más, ese es el valor agregado. Entonces, creo que es lo importante esto en la academia también, ¿no? Claro, y mira, es interesante porque como actividad académica y también profesional, pues nosotros fotografiamos, en este caso, elementos construidos, o como tú dices, a veces hacemos un render, que al final también es una captura digital, de, en este caso, pues un elemento arquitectónico, ¿no? Pero la fotografía también es interesante porque al ser, tú mismo dijiste que se puede hacer muchas cosas de eso, pero también algo interesante que quizás ha sido una vanguardia de los últimos años, hablamos de una fotogrametría, hablamos de cómo la fotografía no solo es para capturar el proceso, el elemento final, perdón, o una fachada final, además, también es un elemento para poder partir desde cero. Es decir, actualmente se utilizan métodos 3D en donde al nosotros capturar fotográficamente diferentes elementos, luego esos nos van a permitir poder generar un 3D, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que también me gustaría poder conversar contigo es si has tenido esta experiencia dentro, ya no como estudiante nomás, sino también ya en tu vida profesional. ¿Has utilizado la fotografía para, en este caso, realizar representaciones 3D de elementos? Claro, mira, también se puede hacer eso y de hecho creo que es parte de la arquitectura también, ¿no? O sea, por ejemplo, pero aquí ya dejamos un poco de lado todo este aspecto más poético de la fotografía y entra ya un poquito más al aspecto técnico, ¿no? Entonces, sí, se pueden hacer fotografías de un proyecto como tal específico y de ahí pasarlo a softwares para poder utilizar la imagen y poder obtener un resultado digital, ¿no? En este caso, sobre todo para lo que sería infografías o tal vez para ya
presentar a clientes, etcétera. Entonces, sí es un recurso muy válido, muy útil también, porque tú sabes, los clientes por lo general, eh, si tú les muestras solo en plano, no es lo mismo, ¿no? Entonces, si puedes utilizar también la fotografía como recurso para poder llegar de mejor manera al cliente, sí, 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 es muy válido y sí, también lo he utilizado. Sí, y mira, por ejemplo, como estamos en un contexto de artes, es interesante de que con el tiempo toda arte no pierde su esencia, pero sí varía la forma en la que se la puede ver o se la puede interpretar. Si hablamos dentro del contexto de dibujo, hablamos de época de dibujo renacentista, cubismo, poscubismo, surrealismo, impresionismo, diferentes situaciones, ¿no? Pero también la fotografía con el tiempo ha ido evolucionando. De hecho, creo que una de las características muy evidentes a lo largo de los tiempos ha sido de que en principio la fotografía no era a color. Luego, por supuesto, pasó de ser monocromática a tener diferentes variaciones. Entiendo que técnicamente se habla de colores RGB y diferentes situaciones, pero ¿cuáles han sido las tendencias de la fotografía? ¿Cómo han ido variando y quizás en qué tendencia actualmente nos encontramos? Ya, verás, primero hay la fotografía de revolución industrial, ¿no? Entonces, de hecho, en este punto fue que justamente pues empezó toda esta revolución de imagen como tal, porque al final, si nos ponemos a analizar un poco, todas las pinturas realizadas, renacentistas, etcétera, eran la fotografía de la época, ¿no? Entonces, luego ya con esto de la revolución industrial, hubieron varios inventos, etcétera. Entre estas la fotografía. ¿Y cómo nació? Justamente porque no recuerdo ahora quién empezó con esto de la fotografía, pero pues se hizo literalmente una fotografía a un paisaje, así, tal cual. Entonces, luego de esto ya empezó también la fotografía de guerra, fotografía posguerra, Bauhaus, ok, la Bauhaus fue igual un elemento súper importante para diferentes ramas artísticas, entre estas obviamente igual la fotografía, entonces en la cual se representaba con lo mínimo, ¿no? Entonces, súper interesante ahí también. Y pues luego ya vino la era moderna, vinieron fotógrafos los cuales ya implementaron el uso de color en la fotografía. Uno de estos exponentes súper importantes es Julius Schulman, ¿okay? Él hacía la mayoría de sus fotografías arquitectónicas a color y lo hacía súper bien. Y luego, aparte de esta época moderna, pues ya vienen las nuevas tendencias, que son justamente estas de digital avanzada, por ejemplo, o también lo que te contaba al inicio, lo del storytelling, que se utiliza mucho y creo que es una de mis favoritas, que es ir contando una historia a través de las imágenes. Y sí, o sea, creo que actualmente la más utilizada es justamente esta de digital avanzada porque se va de la mano la fotografía y las herramientas digitales como los diferentes tipos de software que tenemos ahora a disponibilidad. Ujú. Sí, yo creo que igual, en el contexto en el que estamos, tenemos muchas posibilidades. Todos estos procesos, la revolución industrial y demás situaciones que se han dado a lo largo del tiempo, así como han sido pues, malas, también han sido buenas. Y en el contexto actual estamos hablando de, de una unificación de todo esto y hemos pasado también al aspecto digital, que no desmerita, sino que más bien nos da más posibilidades. Nos da más posibilidades. Y bueno, yo creo que en general la entrevista que hemos tenido ha sido muy fructífera, más aún a mí que he estado aquí escuchándote en lo que has comentado. Pero me gustaría ya para terminar que comentes o recomiendes en todo caso a todos estos jóvenes estudiantes de arquitectura, igual colegas, profesionales, como también en mi caso, ¿cuáles serían tus recomendaciones con respecto a alguien que trata de inmiscuirse dentro de este campo de la fotografía y más aún en el campo de la fotografía dentro de la carrera de arquitectura?
A ver, como primera cosa creo que es importante leer. Sí, realmente ese es un recurso muy valioso, muy útil también. Otra cosa es experimentar. Así no tengas una cámara, no importa. Sal con tu teléfono móvil, empieza a experimentar, a vivir, como dije, la arquitectura a través de la fotografía. Entonces, en la prueba y el error está el éxito, digo yo siempre, ¿no? Entonces, experimentar, poner en práctica, también si hay la posibilidad, participar a cursos, que siempre es importante, pues ser autodidacta, ¿no? Es muy importante. Y también, dentro de lo posible, si se puede ir a exposiciones, galerías, para poder igual contrastar lo que tú sabes o pues lo que tú pones en práctica ya con profesionales del campo, ¿no? Creo que eso es súper importante también. Ujú. Ujú. Sí, bueno, en primera instancia, Arki, muchas gracias. Muchas gracias porque luego del conversatorio, pues yo creo que así como yo, por ejemplo, yo no soy una persona que tiene muy afín a la fotografía, es enriquecedor, igual con al menos esta última parte en donde nos comentas esto, es muy enriquecedor a todos y la verdad espero que todas las personas en general que nos acaban de ver en esta pequeña intervención, pues sea muy provechoso para todos. Y bueno, les agradezco por su atención. Gracias.